muy interesante que las últimas horas de Jesús en un monte, cuando uno traduce el nombre del monte, uno de los nombres del monte era el molino de Dios. El molino de Dios. Hemos dicho que mientras la uva está pegada a la mata es buena, pero cuando se procesa se convierte en vino. Entonces hablamos que la espiga de trigo es buena, pero es cuando se procesa que se convierte en harina y es comestible para poder amasar y poder hornear y ser alimento. Igual le pasa a la oliva cuando es procesada, pero ese acto de quebrantamiento, de ruptura, de muerte, es el que no es tan fácil de asimilar. La oliva se convierte en aceite y usted sabe para lo que puede servir el aceite o los múltiples atributos o características del aceite. Entonces nos ubicamos aquí. Voy a hacer una breve recapitulación y repítalo conmigo. José no gobernó por voluntad, sino por la voluntad eterna del Dios vivo. José no escogió su destino. Ayúdeme un poquito más. José no escogió su destino. Gracias. Fue Dios el que decidió. José miró frente a sus ojos como sus sueños se desvanecieron. Escuchaba a alguien famoso decir que José nunca perdió sus sueños. Eso es mentira. Josué perdió sus sueños. A mí no me va a decir nadie que estar metido en una cárcel donde usted es calumniado, donde falsamente es acusado, donde usted es minimizado casi al punto de convertirse en polvo, y que alguien diga: no, yo no perdí mis sueños, yo estoy sumamente bendecido. No es cierto. José perdió todo hasta que Dios lo molió como si fuera un puño de polvo y lo dejó esparcido sobre la tierra. José vio la traición de sus hermanos, la injusticia de la casa de Potifar, la amargura y el odio de la prisión, y allí Dios mató su egoísmo, Dios mató sus cosas más oscuras que tenía, porque parece que a los escogidos Dios decide quebrantarlos. Los escogidos son apedreados, los escogidos son escupidos, los escogidos son pisoteados, son calumniados, son difamados, vendidos como esclavos, aprenden en el silencio, lloran hasta que se duermen, y muchas veces cuando esperan la mínima palabra de aliento, más bien hay gente que habla como si fueran golpes de espada. ¿Alguien puede decir amén? El miércoles pasado hablé de algo que creo que nos sacudió a todos. Hablé de la necesidad de tener pasión por Dios, porque cuando tú eres llevado al desierto y Dios quiebra todo aquello que no nos sirve, parece que uno empieza a amar a Dios. Y dije que un milagro en las manos de una persona que no conoce a Dios es una estafa, porque la mayoría nunca regresan y la mayoría solo recibieron el beneficio. Hay miles de personas que han sido sanas y nunca volvieron a los caminos del Señor. Y entonces hablé que la pasión es algo que se traduce en amor a su nombre, a su nombre. Imposible que yo testifique de esto porque esto no le da gloria a Dios. Hasta el día de hoy tengo un daño en los tabiques de tanto crack que inhalé. Tengo huecos en la piel de tanta cosa que me inyecté heroína y basura de esa. Yo nunca supe lo que fue que a mí alguien me ministrara liberación. No supe. No era el tiempo. No sé lo que era un encuentro, un posencuentro. Yo veo que aquí todo es tan bonito porque usted viene con una cara media afligida y por lo menos hay 20 gente que lo abrazan. A mí nadie me abrazó, hermano. Usted está más que bendecido. Si usted no tuviera plata, ¿qué alguien le da, hermano? A mí nadie me dio un peso, hermano. Yo
tenía un pacto con el mismo diablo, que tengo las marcas allí, y Satanás me visitó y me dijo que él tenía derecho sobre mi vida. Y siendo un muchachito de 15 años, tuve que levantarme a pelear contra el mismo infierno y a librar una batalla. Me congregué en una iglesia donde el que menos creía en lo que yo tenía era el pastor. Pero yo aprendí que no podía caminar de otra manera. Me tuvieron que bautizar a la fuerza porque los demonios llegaban todos los días. Me llevaron a una quebrada. ¿Qué van a saber ustedes si usted lo único que conocen es el río Virilla? Aleluya. Y me dieron una bendita quebrada, y conforme iba entrando la sangre, el agua se ponía roja. Y un anciano empezó a profetizar y dijo: este es profeta, este es profeta, este es profeta. Y los demonios no lo quieren soltar. Se empezaron a quebrar las ramas, empezó a hacer un montón de cosas raras. Pero yo estaba amparado en la palabra que había recibido de Dios. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Estoy hablando de tener pantalones en la vida. Estoy hablando que hay momentos que nadie se acercará y nadie te dará la mano, pero usted tendrá que tener el carácter para saber si usted conoció a Jesús o usted conoció una religión X. A su nombre sea la gloria. Nadie me regaló nada. Nadie se acercó. Todo lo que alcancé hasta el día de hoy lo alcancé porque el Dios de los cielos está sentado en su trono. Y a Él sea la gloria para siempre. Repito, a Él sea la gloria para siempre. Lo segundo que hablé el miércoles pasado es acerca de la necesidad de no tocar lo que le pertenece a Dios. La Biblia dice que David entró para bendecir su casa. Su mujer Mical era hija de Saúl. Había una profecía sobre Saúl que de la familia de él no se levantaría nadie. Y ese día la maldición se rompería. Pero ella no lo entendió. Y ella miró a David y le dijo: te has hecho un vulgar como cualquier otro. Y entonces hablé de la necesidad, porque claro, aquí no pasa con esas caras de santo que tienen ustedes, que Dios nos ayude. Pero hay gente que cuando se enoja le dicen a la mujer: sí, y quien la ve hablando en lenguas. Nunca toques eso. Nunca lo toques. Puede ser que tu mujer sea gruñona o tú seas gruñón. O puede ser que tu casa se parezca a la casa del Chavo del Ocho que vivía en un barril. Hello. Puede ser que sea un desmadre, pero nunca toque lo que le pertenece a Dios. Porque cuando uno toca lo que le pertenece a Dios, la línea entre la carne y lo de Dios es tan delgada que tú no sabes cuando tocas a Dios y cuando tocas carne. Y por eso hay hogares que tienen problemas serios de prosperidad, tienen problemas serios de maldición. A su nombre. Esto es lindísimo, estar así de luna de miel. Si no, pregúntenle a Andy, pregúntenle a José, aleluya. Pero hay momentos que usted no quiere y no ve a su esposa. Usted lo que quiere gana es que Dios se la lleve, hermano. Pero no toque lo que le pertenece a Dios. Porque tocar lo que le pertenece a Dios es un problema serio. Y déjese de esas estupideces de andar revisando celular. El que es infiel, le es infiel en su propia nariz. Deje de ser tontito o tontita. Ay no, yo tengo que saber dónde está. No, usted no ocupa esposa, usted ocupa un psicólogo. Y usted ocupa que lo encierren porque usted necesita una camisa de fuerzas. Y que le den diazepam unas 40 veces al día para que se le aquiete esa estupidez que tiene. Porque eso de ser celoso y eso de estar en esa peleadera, ¿y dónde está? ¿Y con quién está? ¿Y qué? Mándeme un selfie. Deje de ser tontito, hermano. Porque cuando usted se mete en este reino, usted tiene que entender que su principal enemigo es el diablo y los demonios. Y usted va a tener que tener realidades de vida que van mucho más allá. A su nombre. Y entonces quiero aterrizar hoy, porque estoy apenas en el empiezo del tema. Y quiero guiarlo al libro de Éxodo. Si alguno se pierde, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Quiero guiarlo a Éxodo capítulo 30. Dame un poquitito más de volumen. Gracias. Éxodo 30. Aquí hay todo un acomodamiento. Dios ha hablado de las vestiduras de los sacerdotes. Dios ha hablado de cómo serán las ofrendas. Dios ha hablado sobre cómo serán las fiestas. Pero en el capítulo 26, Dios comienza algo que nadie lo había visto en la tierra.
Y es que Dios empieza a hablar sobre el tabernáculo. Y en medio de todo el ordenamiento del tabernáculo aparece el capítulo 30, verso 22. Y el fin, la culminación del tabernáculo es una serie de cosas que Dios pide, y al revolver esos ingredientes o esas especies o especias finas, se produciría algo que la Biblia lo llama el aceite de la santa unción. Dígalo más fuerte: el aceite de la santa unción. ¿Cuántas veces ha escuchado usted: estoy bendecido, prosperado? ¿Quién se detuvo a enseñarnos qué es ser bendecido? ¿Qué es ser bendecido? ¿Qué es ser prosperado? ¿Qué es caminar en victoria? ¿Qué es? ¿Cómo se puede comer eso? Cuando alguien te predica y te dice: usted es cabeza, usted no es cola, y todo el mundo grita amén. Sí, pero yo me detengo hoy y abro un paréntesis. ¿Qué es ser cabeza? ¿Qué es ser cola? Ninguno de ustedes parece un reptiliano, parece que tienen cola. ¿Qué es eso? Entonces parece que nos enseñaron un evangelio donde los domingos nos congregamos y la inmensa mayoría de gente le da gracias a Dios por el carro, le da gracias a Dios por estar sano, le da gracias a Dios porque sus hijos están vivos, pero difícilmente alguien le da gracias a Dios por un tumor. Difícilmente alguien le da gracias a Dios por un cáncer, porque nosotros asimilamos que todo lo bueno viene de Dios. Pero este libro dice que Dios hace la llaga y también la cura. Este libro dice que Dios llevó a Israel por el desierto y lo hizo tener hambre. ¿Para qué? Para probar lo que había en el corazón de ellos. Este libro dice que el Señor da y el Señor quita. Job dice: Él dio, Él quitó, sea bendito el nombre del Señor. Job dice: aunque Él me mate, yo sigo esperando en Él. Parece que Job entiende que la vida de un hombre de Dios o de una mujer de Dios está compuesta por procesos de quebrantamiento. A su nombre. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros no podemos ignorar que estamos muy cerca de la segunda venida del Señor. Estamos demasiado cerca de que aparezca el anticristo con todo su gobierno. Estamos muy cerca. ¿Por qué cree usted que existe algo que son las frutas transgénicas que no tienen semilla? ¿Quién se apoderó de las semillas? ¿Por qué cree usted que en los próximos años habrá hambre en la tierra? Y cuando haya hambre en la tierra y no haya dónde sembrar, alguien va a tener que creer que su Redentor vive. Y posiblemente habrán lugares donde no será tan fácil adorar a Dios. Yo estuve hace unos 15 años en China y recuerdo que iba para otra cosa, pero de pronto alguien me encontró en un tren y me preguntó que si yo era cristiano. Y decir en China abiertamente eso no es tan fácil. Y entonces yo dije que sí. Y me dijo que pertenecía a la iglesia secreta de China. En China hay gente que se reúnen en huecos, se reúnen en alcantarillas, olorosas excrementos, pero allí adoran a Dios. No tienen Biblia como nosotros. Ellos se regalan pedacitos de versículos bíblicos. Y hay gente que espera un año para que le den un texto de la Biblia, y cuando se lo dan llora como un bebé. Nuestros pueblos en Latinoamérica y nuestras familias están llenas de Biblias que ni se leen. Es más, somos tan finos que la Biblia ya no la andamos la Biblia aquí. A su nombre. A su nombre.
Y a la iglesia le parece una tragedia que se mueren un poco de borrachos, pero no le parece tragedia que están matando cristianos un día como hoy en algunos países musulmanes. Y cuando uno dice estas cosas molesta, porque parece que cuando uno no es como Vicente, que va donde va toda la gente, sino que uno es como un salmón que nada corriente arriba, parece que cuando tú eres una piedra en el zapato del sistema, entonces te van a odiar y se van a enojar. Y a mí me llama la atención porque la Biblia dice, verso 23, Éxodo 30. Leo el 22. Habló más el Señor a Moisés diciendo, ayúdeme a leer, tomarás especias finas de mirra. ¿De qué? Excelente. 500 ciclos. Y de canela aromática, la mitad, esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia 500, se vuelve a repetir el número 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas un hin. Y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. ¿Están preparados? Como 4 ingratos. ¿Están preparados? Eso creen ustedes, gloria a Dios. Levante su mano si puede. Dice que el aceite se llamaría el aceite de la santa unción. Y dice que el primer especie que se utilizaría sería mirra. Diga conmigo 3 veces mirra. Repita una vez más, mirra. Una vez más. Dice que la mirra era una gomorresina en forma de lágrimas. Era amarga, aromática, roja, semitransparente, frágil y brillante en su estructura. Dice que provenía de un árbol de la familia de las barbusáceas que crece en Arabia y en Etiopía. Es decir, la mirra no crecía en la misma tierra donde se estaba pidiendo. Escuche el que tiene oídos. Dice que la mirra, su significado era triste, era sombrío, porque era lo que se utilizaba para embalsamar un cuerpo cuando alguien moría. La mirra representaba sufrimiento y muerte. Y me llama la atención que en el aceite de la santa unción, el primer ingrediente que se utilizaría sería mirra, y serían 500 ciclos. Quiere decir que la vida de un hombre, de una mujer, está marcada por momentos de muerte. Jesús lo dijo: si el grano de trigo cae a tierra y no muere, no lleva fruto. Pero si el grano de trigo muere, llevará fruto. ¿Habrá alguno aquí que diga: yo quiero ver la gloria de Dios? Tendrás que morir. ¿Habrá alguno aquí que quiere ver a Dios levantar muertos y hacer maravilla, y ver los cánceres desaparecer, y ver los tumores salir, y ver los demonios siendo expulsados? Habrán momentos de dificultad, porque puede ser que tú y yo nos montamos en el barco equivocado, y al igual que Jonás nos van a tirar de arriba del barco, y vamos a vivir momentos de tristeza y de angustia y de dolor. Y si Dios va a hacer que tú seas parte del aceite de la gloria de los últimos días, de que cuando tú hables algo ocurra, porque así tú seas multimillonario o así no lo sea, tú tendrás que brillar en algún momento de tu vida, y en algún espacio de tu existencia habrá tiniebla, y el aceite de Dios tendrá que brotar en tu ser. Tómale la mano al que le queda cerca, por favor. Dice que el próximo ingrediente era el cálamo. Diga conmigo, canela. Dígalo conmigo, canela. Y dice la escritura que la canela no solamente poseía un aroma dulce, sino que la canela tiene que ver con el poder. Dígalo conmigo, con el poder de resucitar y quebrantar el espíritu de muerte. Se utilizaba la canela para repeler insectos y serpientes. Tengo la idea que los hombres ungidos de los últimos días tendrán sinónimo de gloria y de gracia dentro de ellos.
Tengo la convicción de que las mujeres que Dios ha ungido para el último tiempo será gente que tendrá el poder para abrir caminos donde los caminos estaban cerrados. Tendrán la autoridad para quebrantar los cerrojos del infierno. Tengo la convicción de que los hombres a quien Dios le va a entregar su gloria en los últimos tiempos tendrán el poder para abrir portales que estaban cerrados sobre naciones, sobre familias, sobre hombres, sobre mujeres. Dice que la canela tiene el poder de traer riqueza, tiene el poder de traer bendición. La canela tiene el poder de quebrantar la angustia, la miseria, la ruina y la desgracia. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y toca al que le queda cerca y dígale: yo creo que podemos tener aceite físico, pero hay momentos donde el aceite de Dios eres tú. Por eso hay cultos donde a la gente le brota aceite de las manos, porque el aceite de Dios eres tú. Y habrá momentos que no habrá aceite para ungir al enfermo, y el aceite te saldrá a ti de las manos y tocarás a las personas y se van a sanar. Habrá momentos donde la palabra que sale de tu boca tendrá el poder de resucitar lo que se murió y lo que se fue de la vida de alguien. Habrá un momento en la vida donde llegarás a una casa y no habrá nada que comer, pero por el hecho de que tú entraste, la obra del diablo va a caer por tierra y la bendición de Dios va a hacer que las puertas cerradas se abran. Si yo fuera usted, estaría de pie hace rato. Le estoy hablando a la generación del aceite de Dios. Le estoy hablando a la generación de la unción santa. Le estoy hablando a hombres y mujeres que no caminan engañados. Le estoy hablando a alguien en este día. Necesito gente de fe en este lugar. Quiero saber cuántos de los que están aquí están atravesando un desierto terrible. Que pueda levantar la mano y decir: pastor, yo estoy pasando un desierto muy grande. Estoy pasando un momento muy fuerte. Yo paré de orar hoy a las 5:10 de la mañana y me acosté un ratito y me desperté a las 8. Esta fue la palabra que recibí del Señor. Dile a mi pueblo que el desierto se terminó en este día. Dile al pueblo que el día de mañana caminarán sobre tierra que produce. Caminarán sobre tierra de sanidad. No, usted no me está escuchando. Caminarán sobre tierra de gloria. Caminarán sobre tierra de bendición. La maldición ha sido rota. El yugo del infierno se ha quebrado. La obra del diablo ha caído por tierra. La brujería que te hicieron se fue y la mano de Dios. Dale más fuerte si puedes ese aplauso al Señor. Levante su manita si puede. Dice que la próxima especie con la que se haría el aceite de la santa unción era el cálamo. Y levante su mano arriba. Muchos eruditos dicen que el cálamo lo identifican con una caña. Con una caña. Y las escrituras hebreas dicen que era una hierba aromática de la India. Pero hay otros que dicen que tenía más que ver con una caña que con una hierba. Entonces, en el orden de las especies, el cálamo representa el poder de la sanidad, el poder de la vida, el poder que está sumergido en la vida de un hombre, y es cuando ese hombre
deja de ser un manojo y se convierte en una caña. Dice que el cálamo también se llenaba de tinta y se escribía. Entonces yo orando le pregunté a Dios, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo puedo yo aplicar esto a este pueblo? Entonces la palabra que vino a mí fue: dile a este pueblo que hay decretos de muerte sobre el que está a la par de él, que dile que él tiene el poder de escribir un nuevo decreto sobre la vida de esa persona. Dile a este pueblo que yo le he dado el poder de la palabra para escribir nuevas palabras sobre la vida del que está a la par tuya. A ti te va a llamar gente mañana que se está muriendo y no te llamaron por casualidad, porque tú eres el tintero en la mano de Dios. Tú eres la caña que va a escribir, tú eres la caña que se usa para medir. Vas a llegar en esta semana a lugares que están atestados de demonios. Escúcheme, ministro, usted va a llegar esta semana a la casa de gobierno o a algún lugar de alguna reunión donde hay demasiado demonio, pero la presencia suya será la caña de Dios para ejercer la autoridad y la justicia del Eterno. Alguien tiene que decir aleluya. Mire, yo me iba a poner un trajecito que me regalaron y lo tenía planchadito así bien bonito, y yo plancho bien, hermano. Y de pronto dije, no, esto no es. Háblale a este pueblo de la manera más sencilla. Quiero que abra sus ojos y me mire. Yo no sé el nombre de la mayoría de ustedes, pero algunos de ustedes están bajo sentencias en este lugar. Algunos de ustedes, por más que Dios les hable, les cuesta creer. Por eso algunos de ustedes necesitan de alguien que pelee la batalla que ni ustedes pueden pelear. Y estoy aquí delante del Dios eterno. He estado cara a cara con el Señor, y la palabra que recibí del Señor fue: lo que yo le prometí a tu abuela, lo que yo le prometí a tu madre o a tu padre, yo lo cumpliré. Saliste de una tierra la cual no es donde vives hoy, pero en esta tierra yo juro por mi nombre que hay una nueva historia, y la caña de Dios está escribiendo un nuevo párrafo y añadiéndolo al capítulo que le faltaba a tu existencia. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y me llamó muchísimo la atención, porque la Biblia dice que no solo de mirra, porque la mirra era amargura, dice que también era de casia, y de casia también eran 500, de canela y de cálamo eran 250. Y entonces me puse a estudiar qué es casia, y dice que casia viene de la palabra kidash en hebreo, y era una de las especies claves en el aceite de la santa unción. Y dice que la casia era la única especie, única en toda su existencia, que se utilizaba sola para ungir reyes, para ungir vestiduras. Y dice que la casia tenía el poder de asociarse a la humildad, a la santidad y a un corazón de siervo. La casia tenía el poder de hacer que vestiduras que no eran sacerdotales se consagraran para ser sacerdotales. La casia tenía el poder de que alguien que no tenía el carácter de rey, al ser ungido con casia, se convertía en rey. Y alguien que no tenía la realidad para ser sacerdote, al ungirlo con casia, podía convertirse en sacerdote de Dios. Dice que la casia era una mezcla necesaria. Y levante su manita aquí arriba. La casia. La casia. La casia. Hay un hotel allá en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái específicamente. Lo habían inaugurado, tenía un año, creo, una cosa brutal que se llama Califa, una cosa así. La noche en la suite presidencial en ese lugar vale un disparate de plata. A mí me invitaron
para ir a ministrar a una gente allí. Y me hospedaron en esa cosita allá arriba en el penthouse. No sé cuánto vale. Parece que vale un disparate de dinero. Y estando allí, el Espíritu Santo me dio una palabra. Porque usted puede ser chiquito y medio cachetón y con lentes, pero ya en un lugar como ese y con ropa fina, usted se ve agraciadito, hermano. Y yo veía aquellas camas y el Espíritu Santo habló. Yo toda la vida ando una cobijita conmigo, y me dijo: duerme en el piso porque este lugar está contaminado, y no te acuestes en una cama de esas. Y usted va a tener que tener la capacidad de escoger. Repito, de escoger. ¿Quién me ha visto a mí tomándome una foto en el Califa y subiéndola aquí, hermano? Y con las fuentes que danzan allá en Dubái, no sé qué vaina, hermano. Y frente a no sé qué, y frente a no sé qué. Y en la calle de Oro. Recuerdo que me llevaron a la calle de Oro, porque al otro lado del puente hay otra calle de Oro que es de los hindú. Es la mitad de barata que la calle del lado acá del puente. La del lado acá, que es de los árabes, le metieron hasta aire acondicionado. Eso es por aquello que algún loco diga que no conozca. Y me dijo un jeque que había orado por su madre, que tenía lepra, y el Señor la sanó. Me dijo: agarre el oro que usted quiera. Y a mí me gustan esas vainitas que brillan, hermano. Y el Espíritu Santo me dijo: no agarres nada. Y entonces yo lo miré y le dije: no quiero nada. Y entonces me dijo: pero ¿por qué? Le dije: porque mi rey me dijo que ustedes han consagrado esto a los demonios. Y ese hombre agachó la cabeza y me dijo: tu rey habla, porque eso es así. Este lugar está lleno de sangre y tendrás que tener la capacidad, porque mi rey te va a sentar posiblemente en un Rolls Royce. Y mi rey te va a llevar a las mejores tiendas. Y mi rey te va a rozar con gente muy importante. Pero curiosamente los importantes no son ellos. Eres tú que tienes aceite. Eres tú que brillas. Eres tú que por más gloria que tengas, te pareces a la mirra porque has llorado muchísimo. Te pareces a la canela, porque algunos, esperando que tú lo maldigas, tú sigues teniendo dulzura. Te pareces al cálamo, que donde tú llegas escribes una nueva historia sobre la gente. Por eso encontramos pastores como David y Joana, que llegan y encuentran gente en la calle orinada, y los que pasan dicen: guácala, qué asco me da. Pero David no dice guácala. David dice: ahí puede estar un evangelista, ahí puede estar un pastor, ahí puede estar una mujer de Dios, ahí puede estar el próximo hombre que va a sacudir Costa Rica. Porque cuando a ti se te revela el cálamo, a ti se te revela que tienes el poder de escribir nuevas historias sobre la vida de otras personas. Y de pronto la acacia llega, y la acacia tiene 500, y dice que la acacia significa humildad. Significa humildad, humildad, humildad. Que alguien diga aleluya, humildad. Yo estaba predicando en Panamá. Andaba con un muchacho de sobrenombre, tiene un sobrenombre medio interesante. Esa noche se aburrieron de poner sillas de rueda arriba en el altar. Esa era una locura. A veces yo ando muy bien orado y no se sana tanto enfermo, y a veces cuando ando menos orado se sanan muchos. No es una excusa, pero es que Dios es raro, hermano. Que Dios lo bendiga a Dios, hermano. Pero el viejo es rarito, hermano. Y esa noche cuando salimos, en Panamá hay una cosa que le llaman piu piu. Es el pollo más malo del planeta entero. Y venden una vaina que son mollejas. Las mollejas es lo único que se puede comer allí, hermano, porque el pollo sabe rancio. Parece que es el pollo de la Coca-Cola, que rechinan ese aceite, una cosa así, hermano. Y hasta el pollo dice: suéltame ya que no aguanto esta calor tan fea. Y yo recuerdo que me dieron una ofrenda.
Y le pregunto yo al muchacho, ¿y dónde vamos a cenar? Porque yo tenía muchísima hambre. Yo no había almorzado, ni había desayunado, ni había cenado, estaba en ayuno. Y entonces me dice el muchacho, comamos en Piu Piu. Le dije, tendría Dios que maldecirme a mí para yo comer en esa cosa. Y entonces vamos por la calle en el auto de él, cuando veo un puesto y me dice, le digo, ¿qué es eso? Y me dijo, son arepas venezolanas. Le dije, me tiene que amar Dios demasiado a mí. Y entonces di la vuelta. Le digo, vamos. Y entonces me acerqué a un carrito. Wow, dije yo voy a proponer que den esta vaina en el reino de los cielos, hermano, porque esto es. Y entonces el muchacho que está atendiendo me dijo, Pastor Rafael. Le dije, sí. Me dijo, ¿qué quiere? Le digo, sorpréndame. Y esos tipos de Venezuela, cuando dice sorpréndame, lo dejan a usted con la boca abierta, hermano. Me dieron como 2 arepas así, hermano. Y yo me senté en la acera. Y entonces pasaba la gente fina de esa iglesia y decían, pero ese no es el hombre que acaba de orar por los enfermos y se sanan. El tipo predicó un mensaje que aquí en su vida nadie ha oído eso y está sentado en una acera. Oye, ¿y cuál es el problema? Que es que yo tengo las nalgas de oro, hermano, que no me puedo sentar en el suelo. Tú nunca puedes olvidar quién es Dios y de dónde Él te sacó. Porque el día que olvides, estás arruinado, hermano. No, usted no me entendió. Yo era muy pequeño cuando mi abuela, que era la mamá de esas 2 señoras que están allí, era una vieja de oración, hermano. Mis respetos. Mi abuela, la primera palabra que me dijo, una cosa rara. Yo, chiquito, dije, no sé qué me dijo. Y mi abuela me miró y me dijo, Shama Lama Shaya. Después, cuando era más grandecito, me la volvió a repetir. Más grande me la volvió a repetir. Y antes de morir, yo le dije a abuela, estaba en la casa de mamá y le pregunté como 2 semanas antes, ¿qué significa Shama Lama Shaya? Y me dijo que tú eres profeta y que donde tú vayas, la huella de Jesús quedará marcada para siempre, que los enfermos se sanarán, que los muertos volverán a la vida. No será sencillo, porque no te estoy vendiendo un evangelio loco. Te estoy diciendo que habrán momentos de lágrimas, y habrán momentos de soledad, y habrán momentos de angustia. A mí hace escasas 2 semanas, la doctora que me atendía en toda la situación llegó y trajo los resultados de la biopsia y me miró porque tenía unas grandes nubes en los pulmones, y la doctora junto a un equipo de médicos dijeron que tenía un cáncer en los pulmones. Y a mí nadie me vio aquí llegar a llorar aquí. A mí nadie me vio decir a los pastores, prediquen ustedes, porque yo me voy a ir para Cancún a ver si me encuentro con una ballena que me cante en las noches. A mí nadie me escuchó aquí. Mis hijas no lo sabían, mi mamá no lo sabía, mi hermana no lo sabía. Yo me iba a la clínica solito en silencio, nadie sabía nada, porque tú tienes que aprender que al único que se le llora es a Dios. Y tienes que tener la capacidad de levantar las manos, porque es muy fácil decir aleluya cuando todo está bueno, cuando hay plata, cuando sobra todo. Pero no es tan fácil cuando no hay comida. Y cuando los médicos dicen que allá, y mi papá fumó toda la vida. Y la doctora me dijo, mi diagnóstico para usted es que usted tiene un aneurisma, un efisema pulmonar, un efisema pulmonar, es un cáncer de pulmón. Y entonces yo me encerraba allá arriba. Yo no sé cantar, ella sabe cantar, yo no sé cantar. Y yo agarraba como loco allá arriba. Yo sé que mi Redentor
Y entonces yo salía y Lucy, mi hermana, me decía: te veo feliz, pero me estaba muriendo por dentro. Ahora, si tú dices eso, aparecen 4 locos diciendo: es que usted está en pecado. Yo descubrí que quien creó la noche oscura fue Dios. Quien creó el desierto fue Dios. No lo creó el diablo. Él no te dejará. Él no te desamparará. Caerán a tu lado 1000. Y el hecho de que el médico diga que tienes una enfermedad no es que Dios te abandonó. Algo quiere enseñar el Altísimo. Por eso, ¿usted se acuerda cómo llegó este muchachito aquí? ¿Alguien se acuerda cómo él llegó? Todo envuelto. ¿Usted se acuerda? Con una mascarilla y un gorrito y floquitititico. Hombre valioso. Hombre valioso. Hombre valioso. Hombre valioso. Levanta tus manos. Y dice que de aceite de oliva sería un hin. El hin es el equivalente a 6 litros. Diga conmigo, 6 litros. Y me llama muchísimo la atención porque dice Ezequiel 27:19 que una de las características del aceite era que las especies tenían que ser partidas. ¿Alguien puede levantar las manos? Yo sé que mi rey te va a levantar. Y van a haber momentos en que te va a partir en pedazos. La doctora se me quedó mirando con el dictamen en las manos. Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: yo sé quién es usted, don Rafael. Es más, soy su seguidora. Y me dijo mi esposo, dice ella: ¿y tú vas a seguir a ese señor que se va a morir? ¿Para qué lo vas a seguir? Y ella dijo: algo tiene él, no sé qué es, pero algo tiene. Y entonces ella me miró y me dijo: no sé qué es esto. Y entonces yo le dije: ¿qué fue? Y me dijo: es que los pulmones están completamente limpios. La sombra esa que tenía se fue, todo se fue. Y entonces me dijo: ¿y por qué no llora? Y yo me dice: toda la gente que tiene cáncer y que no tiene cáncer lloran. Yo le dije: seguramente lloraré solito, pero aquí no lloro. Y me dijo: ¿por qué? Yo le dije: porque yo creo. Me dijo: ¿pero qué fue lo que pasó? Le dije: yo creo que la sombra del Omnipotente me cubrió. Alguien tiene que decir aleluya. Y el aceite dice que sería un superior ungüento según quien lo hiciera. Agarra a alguien y abrázalo si puedes. Mire, mi niño, usted no tiene idea, perdón que lo toco, usted no tiene idea dónde papá lo va a llevar. Usted no tiene idea que cuando Dios le pone los ojos a alguien, Dios le cambia los planes.
Usted no tiene idea que usted está muy contento hoy, pero puede ser que mañana Dios agarre su vida y la vuelva al revés. Y cuando eso ocurra, usted tendrá que tener las bases para levantar las manos y decir: no entiendo nada, pero te amo. No entiendo nada, pero te bendigo. No entiendo nada, pero te adoro. No te adoro por la casa, no te adoro por el carro nuevo, no te adoro por el dinero. Te adoro porque a pesar de todo y a pesar de que lo que está pasando y no entiendo, tú eres Dios. Dice que el aceite sería un superior ungüento según quien lo acomodara, lo hiciera, lo revolviera, lo preparara. Hace muchos años leí una historia estando en una universidad. Dice que hubo una subasta, y en la subasta era una familia tradicional con muchas posesiones, y al final de la subasta, que había sido un éxito, había una caja, y abrieron la caja, y cuando abrieron la caja descubrieron que había un violín. Parece que el violín no era barato, pero estaba todo desafinado y feo y lleno de polvo. Se levantó un anciano entre la multitud y agarró el violín y empezó a limpiarlo, y aquello se convirtió en un espectáculo porque querían verlo a él. Y entonces de pronto él agarró, no sé cómo se llaman esas cosas, y empezó a socarla hasta que lo entonó y lo afinó. Y de pronto empezó a sonarlo. Y dicen que la melodía que salió fue tan dulce que la gente empezaba a llorar. Entonces el subastador aprovechó y dijo: ¿será que alguien le pone precio? Y alguien se puso de pie y dijo: yo doy tanto, yo doy tanto. Dice la historia que fue la pieza mejor vendida. Y entonces el anciano se detuvo y él miró y dijo: ustedes están perdiendo de vista un detalle. La clave no está en el violín, la clave está en quien toque ese violín. A su nombre. La clave está en quien toque el violín. Abraza al que te queda cerca. Mamá es testigo que yo nací con problemas en el corazón. Mamá es testigo que yo era tartamudo. Mamá es testigo que de todos sus hijos, el que más mal se portó y el que más mal vivió fui yo. Lucy, mi hermano, eran un ejemplo, yo no lo era. Ella es testigo que de lo más vil, de lo que no servía, Dios puso mis pies en 162 países. He ungido presidentes, he dado clases en universidades prestigiosas, he estado delante de reyes, he estado delante de gente importantísima. Me aburrí de entrar a la Casa Blanca en Estados Unidos hasta que un día decidí no volver más nunca. Estoy aquí después de casi 40 años para decirle a usted que Dios es real. Me monté en un avión que no bajaba el tren de aterrizaje y el tren bajó. Me han apuntado con armas, me han disparado y sigo vivo. Estuve en el hospital 3 veces por sobredosis, casi muero, pero no. Me operaron allá en un país y me infarté y volví a la vida otra vez. No, usted no me está escuchando. Le estoy hablando de alguien que le han puesto veneno en la comida y sigo vivo. Le estoy hablando de alguien que lo tuvo todo, lo perdió todo y lo volvió a recuperar todo. Le estoy hablando de alguien que dicen las peores cosas, han agarrado mi nombre, lo pisotearon, no pasa nada. Todavía mi Redentor vive, todavía mi Redentor es el Señor. Han hecho videos, han hecho de todo, haga lo que quiera, puede seguir haciéndolo. Yo tengo a mi Redentor que vive. Le estoy hablando a una generación que me está escuchando en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en el Paraguay. Le estoy hablando a los bolivianos
colombianos, le estoy hablando a los venezolanos, le estoy hablando a los peruanos, a los ecuatorianos, a los chilenos, le estoy hablando en esta hora, le estoy hablando a los colombianos, a los panameños, a los costarricenses, a los nicaragüenses, le estoy hablando a los hondureños, a los salvadoreños, a los guatemaltecos, a los de Belice, le estoy hablando a los mexicanos, le estoy hablando a los de más arriba del Canadá, le estoy hablando a los que vienen a todos los que tienen que ver con Norteamérica, le estoy hablando a las islas del Caribe, le estoy hablando a la Guyana, le estoy hablando a hombres y mujeres que están en los continentes de la tierra, que un día como hoy están en medio de un desierto, en medio de una crisis, en medio de un cáncer, en medio de un dolor, y dicen: no sé qué hacer. Levanta la mano y di: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que los cielos cuentan la gloria de Dios, y la gloria de Dios está sobre mi vida.